Hola, buenas noches. Estamos a día 20 de enero. Bueno, ya estamos realmente a 21. Hoy vamos un poco más tarde. Los días a veces se atropellan y a veces cuando nos toca hacer muchas cosas, pues se nos complica todo un poquito. Hoy el titular del día va a ser centrado en la negativa del gobierno a adelantar el toque de queda como pedían las autonomías. Va a ser nuestro primer tema, hablar de Salvadorilla. El resto de titulares se van a centrar principalmente en ¿cuál es la realidad del estado de la sanidad? Hoy hemos dicho una incorrección, vamos, cuando nos equivocamos lo decimos, hemos dicho que no había estadísticas del número de test y de pruebas que se hacen y un par de oyentes nos han explicado por privado que sí existen esas estadísticas en el Ministerio de Sanidad, nos han pasado los links y hemos estado haciendo unos pequeñitos análisis sobre las mismas. El siguiente titular del día será sobre ese cambio en la ley de los desahucios que se ha publicado durante el día de hoy. Y el último titular que nos vamos a centrar hoy es sobre las elecciones del 14 de febrero en Cataluña, que parece que finalmente, por los rumores, por las noticias, por las informaciones que corren, sí que se van a celebrar el día 14. Es decir, la estrategia supuestamente independentista parece que vuelva a encontrarse con los tribunales, digamos, en su contra, vamos a decirlo así de claro. En todo caso, empezamos ya para no dilatarnos más, que ya hemos entrado en la noche y suponemos la gente tiene ganas de ir a dormir. Entramos en el primer titular del día. Ya lo avanzamos ayer, había la reunión entre los consejeros de Sanidad y el ministro Illa para ver si sus peticiones se atendían. La petición principal era avanzar el toque de queda, incluso en algunas comunidades se habían pedido a las 6 de la tarde y el ministro ya ha dicho que no, el ministro se ha cerrado en banda, que las medidas son las suficientes, que no se van a modificar, con lo cual vamos a ver el escenario de Castilla y León, que las tiene modificadas unilateralmente, dónde acaba. Veremos que si los tribunales le acaban dando la razón, se va a convertir en un, digamos la palabra, en un cachondeo esto de las medidas por cada autonomía. Y entramos un poco en lo que decíamos el otro día. Si tú cedes a las autonomías la responsabilidad, la gestión de un problema, lo que no parece tener mucha lógica es que a las primeras de cambio les exijas unas medidas que ellos no quieren imponer. Si las comunidades tienen la libertad o tenían la libertad, por mucho que haya un acuerdo marco, un acuerdo, por cierto, decidido por el gobierno, parece extraño que no se les permita aplicar sus propios criterios. Luego pensaremos si están equivocados o no están equivocados. Porque lo que está claro que parece que lo único que se está regulando prácticamente es el tema del toque de queda, porque luego, como hemos visto, algunas autonomías pues cierran todos los negocios, otras no los cierran, otros los abren, otros no lo abren, y realmente esto se está complicando de una manera extraña. Estamos entrando en eso que hemos denominado territorios de taifas, cada uno a su historia, cada uno con sus cifras, cada uno con sus batallas, y realmente lo que uno se da cuenta, y entramos en el segundo tema, al analizar los datos de esta supuesta tercera ola, es la distorsión entre comunidades. Nos han pasado los datos, bueno, no nos han pasado el link, porque los datos existen, y claro, uno se sorprende, porque estamos hablando de la tercera ola y las estadísticas son rotundas. Pues vamos a explicarle una de las primeras estadísticas. Uno se pregunta, en esta tercera ola, en porcentaje, ¿qué porcentaje? Vamos a una pregunta muy concreta. ¿Qué porcentaje de muertos hay la última semana, cuando parece que estamos en una situación crítica, según nos explican, comparados con la totalidad de muertos que ha habido en todo el COVID por comunidades? Y claro, resulta que, por ejemplo, el caso más grave, la comunidad donde los datos son peores, el porcentaje es un 7,49%. Datos extraídos del propio ministerio, nos podemos creer o no las cifras, pero vamos a utilizar esas cifras. Pero claro, hay ahora mismo, la última semana han muerto 285 personas en la Comunidad Valenciana sobre un total de 3.803 que han muerto durante todo el periodo de COVID. O sea, un 7,49%, que es la cifra más elevada. O sea, ni una décima parte de lo que ha muerto en todo este periodo. Pero claro, uno se va a las cifras menores y les va a sorprender. ¿Saben cuál es la comunidad donde la cifra es menor de muertos los últimos 7 días en comparación con toda la pandemia? Pues es la Comunidad de Madrid, con un 0,35%. Sorprendente, es decir, para llegar a la cifra
de total, vamos a decirlo en claro, 0,35% quiere decir que cada 3 semanas, estamos hablando de los últimos 7 días, habría un 1%. Es decir, para llegar a la misma cifra necesitaríamos 300 semanas a este ritmo. Pues parece que no es una situación, y no vamos a negar la gravedad de la situación, pero parece que alguien nos está explicando unas milongas. Vamos a decirlo así de claro. Porque estamos hablando de que en los últimos 7 días, en el caso de Madrid, han muerto 43 personas en relación a los 12.149 que habían muerto en toda la pandemia, es decir, solo un 0,35%. En Cataluña, un 0,73%. En Navarra, un 1,01%. En Castilla, un 1,15%. En Castilla y León, perdón. Y en Castilla-La Mancha, un 1,28%. Vamos a ver. Si hablamos de primera, segunda, tercera ola, se hace extraño que en la primera y segunda ola mueran un 98,7%, por ejemplo, en Madrid, y en esta tercera ola un 0,3%. ¿Qué olas más diferentes, ¿no? Pensemos incluso en metros, es decir, una ola de 98 metros, perdón, o un edificio de 98 metros y un edificio de 30 centímetros. Hombre, pues algunos vemos diferencia. Es de esos datos que es cierto de que no se publicitan mucho, pero que la gente debería analizar y ver con un patrón interesante, es decir, porque parece que hay algo que nos está despistando. Y una cifra que se habla mucho es las camas ocupadas en UCI por UBI. Y claro, vuelves a hacer una comparativa. Hay comunidades donde es cierto que la situación parece grave. Por ejemplo, la Comunidad Valenciana, donde hay el 55% de las camas ocupadas de la UCI por enfermos de COVID. Pero claro, por su parte ves que Galicia, por ejemplo, tiene el 18%, las Canarias el 14%, Asturias el 16%. Estamos hablando de una tercera parte de las camas ocupadas por enfermos de UCI. Y ves el número de altas y prácticamente los ingresos en las últimas 24 horas y las altas de COVID en las últimas 24 horas se mueven en cifras similares, sí. 3.600, 2.500. Efectivamente, hay más ingresos, 1.000 ingresos más, pero no estamos hablando de una distorsión tan grande. Entonces, claro, es donde te das cuenta de que incluso las camas, vamos a decir, ordinarias, no las de UCI, de hospital, estamos hablando de que hay comunidades, por ejemplo, Navarra, que tienen solo el 7% de las camas ocupadas por UCI. Uno se pregunta, cuando el año pasado había gripe, ¿qué porcentaje de camas estaban ocupadas por enfermos de gripe? En Navarra, menos de un 7%, con todos los respetos, creemos que era un porcentaje bastante mayor. Pero es que te miras las camas ocupadas por UCI, perdón, las camas ocupadas por COVID en los hospitales, por comunidades, cifras de ayer, y te das cuenta de que prácticamente, excepto la Comunidad Valenciana, que se mueve en un 38,6%, o Castilla-La Mancha en un 30%, el resto, la mayoría, se mueven en porcentajes. Navarra 7, País Vasco 13%, Madrid 22%, Cataluña 19%, Cantabria 12%, Asturias 10%, Aragón 15%, Galicia 10%. Sorprende que la tercera ola tenga estas cifras, porque algunos parece que están estimando mucho más allá de las olas su presencia. Es decir, seamos sinceros, lo hemos dicho hace unos minutos, ¿qué es una ola? Y ya no hablamos solo de sanitariamente. ¿Qué marca un ciclo diferente? Algo que rompa, digamos, lo normal. Hombre, y sí que es cierto que estamos en una situación excepcional, pero ¿justifica todas las medidas que haya solo, y digo solo porque es una cifra en ese sentido menor, es decir, que haya solo, por ejemplo, camas ocupadas por COVID en los hospitales, un 7% actualmente, en el caso de Navarra, en el general de España estamos hablando de un 19%. La pregunta es, cuando hay una pandemia, una gripe, por ejemplo, como la generalizada el año pasado, la anterior, ¿era mayor el número? Algunos creemos que sí. No tenemos los datos a mano, pero es que parece tan evidente que es que sí, que nos sorprende, digamos, la cuestión esta. Y hemos comentado esta mañana también el tema importante de los análisis que se hacen, porque claro, no es lo mismo
que se hagan más pruebas o menos pruebas. Y en ese sentido, la positividad es un dato relevante y tenemos que obviamente no es la misma en todo el país. En la Comunidad Valenciana, nuevamente, las cifras son escandalosas en ese sentido. Un 31% de las pruebas dan positivo. O sea, 3 de cada 10 valencianos que se han hecho la prueba ha dado positivo. Y estamos hablando de 137.000, perdón, de 177.000 pruebas, es decir, de un volumen bastante grande de pruebas. Pero claro, te vas a otro lado, te vas, por ejemplo, a Cataluña, por citar una cifra 3 veces inferior, o a Navarra, que hemos citado, o al País Vasco, y estamos en cifras inferiores al 10%. Se mueven, por ejemplo, Asturias un 8, Canarias un 7, Cantabria un 9, Cataluña un 9, Navarra un 8, País Vasco un 7. Claro. Y luego ves el número de pruebas y te sorprende que comunidades más pobladas tienen menos pruebas. Por ejemplo, Cataluña y Madrid. Cataluña ha hecho 330.000 pruebas, Madrid ha hecho 130.000 solamente. Con una positividad, en el caso de Madrid, del 24%. Ya sé que estamos hablando de muchas cifras y puede ser complicado. Los datos están disponibles en la web del Ministerio. Pero ¿dónde vamos? Es decir, que la poca uniformidad en los datos es un poco extraña. Según estos datos, se han hecho 1.400.000 pruebas y hay comunidades donde las pruebas que se han hecho, Cantabria, 13.000 pruebas. La Rioja, 10.000 pruebas. Ahora estamos hablando de, comparativamente con, por ejemplo, la Comunidad Valenciana, que se han hecho casi 200.000 pruebas, claro que da más positivos. Las comunidades donde más pruebas se han hecho dan más positivos, porque al final la sensación es que si se hicieran las pruebas a todo el mundo, sí quedarían los datos correctos. Pero parece la sensación esa extraña de querer jugar con los datos para que cada uno luego pueda adaptarse a lo que considere. Y eso es lo que creemos que es el reflejo de una gestión muy mala, una gestión desastrosa de todo este tema. Como hemos dicho, disponen de los datos para quien quiera analizarlo, para quien quiera verlos y sobre todo la idea final que creemos que hay que madurar, que hay que pensar es, están hablando de tercera ola. ¿Son iguales las 3 olas? Sanitariamente, digámoslo con rotundidad, no. Nada que ver la primera con el resto de olas. Por lo tanto, el silogismo sería, ¿es necesario confinarnos como en la primera ola cuando esta tercera ola es infinitamente inferior a la primera? Pues parece que no. Parece que la decisión de confinar y de atacar la economía no tiene nada que ver con la sanidad. Digámoslo con rotundidad. No estamos en porcentajes como en la primera ola y no estamos ni en conocimiento ni en incumplimiento como la primera ola, con lo cual parece que las decisiones económicas responden más bien a otras cosas que a la realidad. Y hay que decirlo con total claridad, el ataque a la economía, el ataque a la hostelería en este caso, no tiene parangón en ningún momento de la democracia. Y algunos deberían explicar cuáles son los argumentos para proceder de una manera así cuando los números no salen por ningún lado. Y es algo que simplemente viendo las cifras es rotundo. Y lo hemos dicho con claridad. Si el número de muertos en España, hablamos, en esta supuesta tercera ola, solo es el 2,61%, hablamos en España, no por comunidades como hemos hecho antes, solo el 2,61% quiere decir que en la primera y la segunda hubo casi más del 97% de los muertos. Está claro que no hace falta ser un científico, no hace falta ser el licenciado Simón para darse cuenta de que si habláramos de olas en el sentido de olas reales marítimas, el que le encanta surfear, no es lo mismo una ola de 97 metros que una ola de 2 metros. Una ola de 2 metros, señores, entramos todos al agua. Una de 97 nos vamos a casa. Y eso es lo que no se acaba de entender, que por qué se compara una con otra y sobre todo porque las actuaciones políticas están tocando la economía cuando parece que las cifras no deberían ir en ese camino. Un tema, sin lugar a dudas, que si llega, que esperemos que llegue a los tribunales, quedará tan en evidencia que obligará
a algunos a enseñar realmente la realidad de las cosas. Y la realidad de las cosas es que simplemente no sabemos por qué motivo quieren destrozar a la economía, quieren destrozar la clase media, y eso es bastante inaceptable, no solo en España, sino en cualquier democracia del mundo. Entramos en el siguiente titular que hemos comentado. Hoy se ha publicado, podemos decir casi por sorpresa, que el gobierno suspende, que en el BOE se ha publicado un cambio en el decreto ley sobre la intimidad, sobre los desahucios, donde en pocas palabras el gobierno suspende los desahucios a los ocupas que no ejercen violencia o intimidación. Sí, lo que están leyendo. Sustituye que se podían hacer desahucios cuando había un delito, ahora se sustituye por la expresión cuando la entrada o permanencia en el inmueble se ha producido mediante intimidación o violencia. Es decir, que si alguien entra a una casa y no hace intimidación ni violencia, o sea, que si usted se va de casa y entran cuando no está, pues no se desahucia. Bastante sorprendente. Es decir, pues claro, seamos sinceros, ¿cuántos ocupaciones se producen cuando el inquilino está en la casa y se le echa? Creemos que pocas o ninguna. Es decir, es un poco de perogrullo todo esto. Es esa sensación de que parece que lo ha colocado nuevamente Pablo Iglesias en el debate. Desconocemos con qué intención, imaginamos que simplemente para satisfacer a los más radicales de este país, porque no tiene mucho sentido ese cambio en la ley, en el tema de los desahucios. Porque claro, parece pensar alguno que los que tienen pisos son simplemente los bancos y tal, ¿no? Pues hay mucha gente que invierte en pisos para simplemente alquilarlos. Si tiene un pisito, dos pisitos, claro, que le digan ahora que si no está vigilando el piso y alguien entra, se lo puede, vamos a decir, quedar es una palabra, un eufemismo en este caso, pero puede permanecer sin ser desahuciado, pues cuanto menos sorprende. Que hay que poner un policía en cada piso cada vez que salgas. Realmente sorprendente. Tan sorprendente, obviamente, como el tema de las elecciones catalanas, que parece que finalmente, por lo que los rumores, lo que se está comentando, sí que se acabarán celebrando el día 14 de febrero. Al final, la decisión judicial se va a tomar en breve, pero parece que los tiros van por ahí. Ya la Generalitat está activando todos los mecanismos y parece que ese movimiento que algunos insinuaban de retrasarlo para que el caudillo Junqueras pudiera volver indultado, pues parece que no acaba de cuajar. Y en todo este caso hay que pensar una cosa. Si ese era el movimiento del independentismo, ese que pacta con el gobierno de Sánchez, no lo olvidemos, Esquerra ha pactado con el gobierno de Sánchez para que siga gobernando y siga haciendo las tropelías que está haciendo, pues vuelve a quedar claro una cosa que hemos dicho muchas veces. Sánchez ha engañado a los independentistas, porque es quien está forzando con los recursos desde su propia amigos, asociaciones, etcétera, 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 gente vinculada al socialismo, para que las elecciones sean el 14 de febrero. Y así transgiversar los planes del independentismo, que había pactado con él habiendo llegado al acuerdo de que dejaban fuera a Junqueras. Pues parece que nuevamente el independentismo le han tomado el pelo, lo hemos dicho alguna vez, Rufián parece muy majo, pero lo que es inteligencia no parece que vaya muy sobrado. Y nuevamente ha sido engañado. Decía alguien hace muchos años en Cataluña, dice que Esquerra eran los tontos útiles de Convergencia, hablamos de hace años, porque siempre les tomaban el pelo y les engañaban como a palurdos. Pues parece que esa realidad de Esquerra Republicana ha llegado también a Madrid y vuelven a ser engañados y vilipendiados como auténticos palurdos. Esa gente que no ha salido nunca del pueblo, esa gente, con todo el respeto, que no conoce lo mínimo de la negociación y que son engañados simplemente con expectativas y con tonterías. Rufián, un claro ejemplo de lo que es el inútil que llega a la política y que de ahí no baja porque no tiene otro trabajo ni otra función. Nuevamente engañado, elecciones para el 14 de febrero se supone confirmado esta semana y los patrones de trabajo, las expectativas de tener un líder sólido en Esquerra, sólido para sus votantes, obviamente, hablamos del delincuente Junqueras, parece que vuelven a tirarse para atrás. En todo caso, lo comprobaremos en breve. Acabamos ya por hoy, sin olvidar una cosa importante, aquellos
un detalle que ha surgido durante el día de hoy. Alemania ha vetado las mascarillas de tela, el gobierno de Merkel. Más que nada, todos esos que estaban haciendo hasta negocios con las mascarillas de tela, pues parece que no deben ser suficientemente protectoras. Vamos a ver si ese recorrido, ya saben, el modelo alemán muchas veces el gobierno español lo sigue simplemente para intentar demostrar que están en Europa. Vamos a ver si aquí también se hace alguna manifestación sobre ese tema. Vamos a ver qué dice el licenciado Simón en los próximos días sobre ese tema o qué tipo de recomendación habrá, porque solo hay que pasearse por la calle para ver que las mascarillas de tela son prácticamente de uso diario. Como decíamos, con esto acabamos el programa de hoy. Nos emplazamos al desayuno mañana. Hoy, como hemos dicho, hemos ido un poco más tarde, inconveniencias del tiempo. Les recordamos de compartir este vídeo en sus redes sociales, como les decimos últimamente, y de, obviamente, si quieren seguir colaborando o colaborar, saben que tienen nuestro Patreon, nuestro canal y nuestro canal de YouTube, obviamente aquí mismo, que pueden hacerlo picando en la estrellita que hay debajo o por transferencia bancaria para ayudar y para seguir explicando cada día esas historias que a veces, o la mayoría de veces, no van a escuchar en otros medios. Y eso es simplemente lo que hacemos. Que algunos confundan explicar historias con fanatismo, con partidismo, pues oiga, pues que nos escuchen más o sinceramente que se dediquen a otra cosa. Porque aquí simplemente hacemos eso, explicar historias y vamos a seguir explicándolas como hacemos a diario. Como siempre decimos, seguimos.